Una de las dudas más frecuentes que tienen los clientes que están comenzando a utilizar el servicio Compute de Oracle Cloud Infrastructure es cómo genero el par de llaves SSH que se requieren durante el proceso de creación de una máquina virtual y posteriormente para acceder a la máquina virtual a nivel de sistema operativo. Entonces en este video lo que voy a hacer básicamente es explicar cómo crear ese par de llaves, la llave privada y la llave pública. Para eso me voy a apoyar en un utilitario de Windows, en este caso, que se llama PuTTyGen, el Putty Key Generator, que entre otras cosas pues cumple justamente esa función, la de generar el par de llaves SSH. Ese PuTTyGen hace parte, de hecho, de la instalación de otro utilitario, que es el utilitario PuTTY, el cual no es otra cosa que un emulador de terminal que me permite establecer sesiones tipo SSH y Telnet con máquinas virtuales, por ejemplo. Entonces, una vez eh, he descargado e instalado el PuTTY, ya puedo tener acceso al componente o a la herramienta PuTTyGen. Esta herramienta PuTTY la pueden descargar del sitio del desarrollador www.putty.org. Como les decía, una vez descargada e instalada la herramienta PuTTY, ya puedo yo tener acceso al componente o a la herramienta PuTTyGen. Eso me abre acá una ventana con una serie de opciones, dentro de las cuales está el botón para iniciar la generación del par de llaves. Al arrancar el proceso de generación, algo que nos pide la herramienta es mover el mouse sobre esta área vacía que encontramos acá. Esto para darle, digamos, un carácter de aleatoriedad a la información base a partir de la cual se genera el par de llaves. Entonces vamos a iniciar el proceso de generación dando clic aquí en Generate. Movemos acá un poco el apuntador y allí se ha generado la información necesaria para generar el par de llaves. Veamos primero la llave pública. La llave pública se ha generado eh, de diferentes maneras, pero la que necesitamos nosotros en formato OpenSSH está en esta parte superior de la herramienta. Así que lo que tenemos que hacer es copiar toda la información de esta ventana o de esta área. Vamos a copiarla. Importante no dejar ningún carácter por fuera para garantizar la consistencia de esa llave pública. Una vez copiada esta información, vamos a ir a una carpeta. Vamos a crear un archivo tipo texto. Vamos a decirle acá, por ejemplo, public key. Vamos a cambiarle la extensión a .pv y confirmamos que queremos cambiar la extensión. Abrimos ese archivo .pv, que no es más que un archivo texto. Importante que la edición del archivo lo hagamos con un editor de texto tipo Notepad, que no cambie el formato del archivo. Y una vez acá, pegamos la información que acabamos de copiar del PuTTyGen. Grabamos la información y cerramos el archivo. Y ya tenemos nuestra primera llave, la porción pública o la llave pública del par de llaves. Volvemos nuevamente a la herramienta PuTTyGen y vamos a generar la llave privada correspondiente a la pública que acabamos de crear. Siempre es recomendable que la llave privada la protejamos con un passphrase o con una contraseña que se especifica aquí en este par de cajas. Entonces voy a especificar un passphrase acá para la llave privada. Obviamente, muy importante recordar cuál es el passphrase que se le asignó a la llave privada, ya que al momento de establecer autenticación con la máquina virtual, se nos va a pedir, además de esta llave privada, se nos va a pedir este passphrase. Y aquí vamos a utilizar esta opción que dice Save Private Key. Damos clic sobre este botón y allí nos pide guardar o nos ofrece ahí el formato, el formulario para guardar esta llave privada. Así que vamos a ir
a nuestro directorio, a nuestra carpeta en donde teníamos nuestras llaves y vamos a guardarla en esa carpeta. Recomendable utilizar de pronto la misma carpeta en donde habíamos almacenado la llave pública para que sepamos pues cuál es la pareja. Finalmente lo que requerimos es un par de llaves SSH. Aquí esta llave privada, vamos a darle un nombre, por ejemplo, private key, y el formato con el cual se guarda esta llave privada es un formato PPK que básicamente es compatible con la herramienta PuTTY. Es un PuTTY Private Key. Y si vamos un momento a la carpeta que habíamos utilizado, vemos que ya tenemos entonces la llave pública y la llave privada. Para probar entonces el funcionamiento de esas llaves, lo que vamos a hacer entonces es ir a nuestra consola de Oracle Cloud Infrastructure. Desde el menú principal vamos a ir al servicio Compute y allí a la parte de instancias. Y vamos a proceder a crear una nueva instancia. Darle acá un nombre a la instancia. Prueba VM. Vamos a elegir la imagen. Mientras carga podemos ir adelantando un poco. Y ustedes recuerdan, en la parte final del formulario encontramos eh, una sección en donde nos pide la llave pública SSH. Entonces yo puedo elegirla dando clic aquí en el botón Choose Files, o podría también, tengo acá la carpeta, tomar la llave PV y arrastrarla hasta esta área. Y ahí ya he definido entonces mi llave pública. Veamos acá más arriba. Vamos a elegir entonces la imagen Oracle Linux 7.7. Las demás opciones las vamos a dejar en sus valores predeterminados. Aquí solamente voy a hacer un cambio para utilizar una subnet pública, de tal manera que la instancia tenga asignada una IP pública, y una vez especificadas las opciones, incluyendo nuevamente nuestra llave pública, vamos a dar clic acá en Create y arranca el proceso de creación de esta nueva máquina virtual. Una vez finaliza el proceso de creación de la máquina virtual, a esa máquina se le ha asignado una dirección IP pública. Vamos a copiarla y vamos a ir al utilitario PuTTY, que también ya habíamos descargado, para establecer una sesión SSH con esta máquina. Así que vamos a pegar acá la dirección IP pública, especificamos que es una conexión tipo SSH, y aquí en la parte de conexión vamos a ir a la parte de SSH, y en la parte de autenticación aparece acá un campo en donde especificamos la llave privada requerida para la autenticación. Entonces vamos a abrir la carpeta y vamos a ubicarnos en la carpeta en donde habíamos guardado nuestro par de llaves. Ahí estaba nuestra llave privada en formato PPK. La seleccionamos. Vamos a ir acá nuevamente a la parte de sesiones y vamos a guardar esta sesión. Vamos a ponerle el mismo nombre de la máquina virtual, prueba VM, y vamos a probar entonces la conexión. Aquí nos pide básicamente confirmar que queremos agregar la nueva información de llaves a, digamos, el repositorio de llaves que maneja internamente PuTTY. Le decimos que sí.
vamos a utilizar el usuario OPC y vamos luego a especificar el passphrase que utilizamos para proteger la llave privada. Enter. Y hemos entonces establecido conexión con la máquina prueba VM, que es la que acabamos de crear, y nos apoyamos en el par de llaves pública y privada que hemos creado con PutyGen. Ahora bien, supongan ustedes que me quiero conectar desde una sesión SSH a nivel de Linux. Aquí me conecté desde el PutyGen, que es una herramienta en Windows, pero supongan, como les decía, que quiero conectarme desde una sesión Linux utilizando el utilitario SSH. ¿Qué debo hacer entonces? Ahí debo cambiar el formato de la llave privada, es decir, la que generamos en formato PPK no nos va a servir en Linux. Entonces voy a ir nuevamente al PutyGen, obviamente no he cerrado la información que tengo acá, y vamos a ir acá en la herramienta al menú Conversions y vamos a elegir la opción Export Open SSH Key. Y allí vamos a guardar nuevamente la llave privada, pero en formato Open SSH. Entonces, este paso adicional lo tendríamos que hacer si vamos también a conectarnos desde Linux a la máquina virtual, ya que el formato de la llave privada, pues, que habíamos generado en formato PPK, no nos sirve en Linux. Necesitamos tener una llave privada en formato OpenSSH. Vamos a la sesión Linux. Aquí vamos a ver, estoy ya en una sesión Linux, en un shell Linux local en mi máquina. Y de hecho aquí tengo acceso a la carpeta y efectivamente vemos que está la llave privada que acabo de generar. Entonces lo que vamos a hacer básicamente es utilizar la herramienta SSH. Con la opción "-i" vamos a especificar la llave privada pero en formato SSH. Después el usuario con el cual nos queremos conectar, OPC. Y después del arroba, nuevamente la dirección IP pública. Vamos a volver acá nuevamente a la consola de Oracle Cloud Infrastructure. Copiamos nuevamente la dirección IP pública. Volvemos a la sesión shell de Linux y copiamos acá la dirección IP pública. Aquí nuevamente nos pide SSH confirmación de que queremos continuar utilizando esa nueva llave. Le decimos que sí, yes. Enseguida nos va a pedir nuevamente el passphrase de la llave privada. Y al darle enter hemos entonces ya establecido aquí conexión con nuestra máquina virtual en la nube. Con esto entonces hemos repasado los pasos para la generación de un par de llaves pública y privada que nos permiten establecer conexiones SSH a una máquina virtual en la nube. Recuerden ustedes que en otros videos en este mismo canal explico los procedimientos detallados para la creación de máquinas virtuales o de instancias compute tipo Virtual Machine y Bare Metal, y también para la creación de otros componentes básicos como Virtual Cloud Networks. Así que los invito a visitar mi canal, a suscribirse y a ver otros de los videos introductorios de Oracle Cloud.